Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Marcos Hilario. Les agradezco infinitamente que ustedes estén suscribiendo a este canal que en principio fue creado con la ilusión de contribuir para que maestros, maestras, alumnos, padres de familia, los tutores, las tutoras, ahora que estamos en el confinamiento y que acabamos de iniciar el ciclo escolar y que vamos a enfrentar esta pandemia, los maestros trabajando en línea. Bueno, pues esta es la forma entonces que tenemos que comunicarnos y compartir materiales porque creo que no vamos a tener otra opción. Por eso es que yo quiero compartir en esta ocasión un pequeño material, no sin antes agradecer a los compañeros maestros de mi zona escolar, la 308 de Pomantla, del municipio de Cihuateutla, en el estado de Puebla. Y bueno, pues también a todos los maestros y las maestras de todo el país y a los padres de familia, pues que ven en este canal, que de repente encuentran este canal y encuentran los materiales que estoy ofreciendo, les agradezco infinitamente. Que se suscriban sobre todo porque voy a seguir trabajando. Les confieso que al principio dudé un poquito porque yo creí que se iban a reír de mis materiales, que los videos a lo mejor eran caseros o que no estaban bien hechos. Sin embargo, si no hacemos el trabajo nosotros, creo que difícilmente alguien puede contribuir, ¿no? Tenemos que apoyarnos entre todos. Sí, es verdad que de repente pareciera vanidad, ¿no? ¿Cómo es posible que Marcos ahora esté ofreciendo materiales de esta manera? Yo lo hago con mucho gusto y estoy trabajando sobre otros materiales que, como ustedes saben, voy a subir videos que van a versar en el ámbito del derecho, del derecho de los padres de familia, el derecho de los alumnos, el derecho de los docentes en el área laboral, por ejemplo, este, bueno, el derecho de los niños a tener educación, el derecho de los padres también a ejercer, su papel como tutores, a todos, a todos, a todos. De alguna forma, quisiera que este canal sirva mientras pues, Dios nos preste vida, pues de trabajar de manera conjunta con todo mundo. Sean bienvenidos entonces. Hoy les voy a presentar un material que pareciera muy simple, ¿sí? Muy simple, muy sencillo, pero es de gran utilidad, pues es un juego de mesa que después de la merienda, después de la cena, en la mesa, sentados junto a los estudiantes, a los alumnos, vamos a echarnos un jueguito, vamos a compartir un jueguito para que los alumnos aprendan palabras de esta lengua que ustedes ven, es el náhuatl. Y bueno, pareciera que es algo simple, como lo he dicho ya, pero es una herencia cultural lingüística que nuestros ancestros que habitaron esta tierra que nos vio nacer, pues nuestra patria mexicana estuvo habitado por numerosos grupos de originarios, entre ellos nuestros ancestros. Y bueno, pues de alguna manera las escuelas, el gobierno ha estado proponiendo recuperar esta forma de expresión de nuestros pueblos. Yo quiero contribuir un poquito. ¿Qué importancia tiene? Pareciera simple, sin embargo, cuando vemos que hay gente extranjera que se dedica a estudiar el náhuatl, que son lingüistas y que hablan perfectamente, con toda la técnica, con todo el conocimiento teórico, metodológico, pues nos sorprendemos y cómo es posible que esto ocurra cuando nosotros que hablamos la lengua no tengamos la intención de pues fortalecer esta forma de comunicarnos entre nosotros. Afortunadamente, la discriminación es sancionada, tómenlo muy en cuenta. Ahora ya usted va en el camión y puede ir platicando en su lengua materna, no pasa absolutamente nada. Y cuidado con los que se mofan y con los que discriminan a la gente, ya sea por la lengua, este, por todo, ¿no? No podemos estar discriminando a la gente por su color, por su condición de pobreza, por su origen étnico, por sus preferencias de todo tipo. Por eso es que me atreví a hacer este canal, que al principio creí que se iban a reír de mí porque son videos caseros. Creo que estamos encontrando muy buena respuesta y en esta ocasión agradezco mucho a la maestra Inés Bartolo Rodríguez, por cierto, que se acaba de suscribir a mi canal. Eso me compromete más a seguir trabajando, haciendo este tipo de materiales que, por supuesto, que van a ser de utilidad para todos los maestros, los alumnos y los tutores. Es una lotería. Es una lotería que pues yo los invito a descargar.
Ahorita les voy a explicar cómo. Consta de pues, un material de tan solo 8 láminas, que como ven ustedes, están enumeradas, cada una aquí con un pequeño numerito que pues es casi, pues, casi no se ve, no se nota, pero pues ustedes van a imprimir, a descargar y a imprimir la lotería. Es de la fauna de nuestras regiones. Los alumnos van a aprender a decir el nombre de algunos animalitos en la lengua materna, en la lengua de los niños, de las familias. Y pues, como ustedes ven, es interesante que los niños de la ciudad, que ya no tienen relación con la naturaleza, que lo único que ven al salir de casa son carros, camiones, ruido de máquinas, pues les presentamos a través de este jueguito, de estas láminas, los animales que conforman la fauna de nuestras regiones de provincia. Esto lo digo porque cuando hemos ido a la capital de la República, a Ciudad de México, pues nos damos cuenta que también hay gente que habla el náhuatl, que por cierto, muy interesados en aprender una lengua materna, recuperarla y fortalecerla, incluso hablar a través de ella. Pues nos hemos encontrado con gente que me dice, oye Marcos, pásame un diccionario, consígueme un diccionario de los que tú hiciste. Y pues con mucho gusto he compartido en este mismo medio el diccionario bilingüe náhuatl español. Pero ahora seguimos hablando de este material que es para que usted que está interesado lo imprima, lo descargue, lo imprima y le dé el tratamiento necesario para que se cuide un poco más. Vamos a protegerlo con Contact, con cualquier otro material que pues sirva para protegerlo, para forrarlo y no se moje. Como ven ustedes, son tan solo 8 láminas, pero ahora le explico que de estas 8 láminas, las primeras 4, voy a subir, y de arriba para abajo, vamos a seleccionar las primeras 4 láminas. Las primeras 4 láminas, esta es la segunda, luego viene la tercera y finalmente las primeras 4, porque son 8 láminas. Pero las primeras 4, al descargarlas, imprima doble las primeras 4 y 4 de ellas, recórtelas, porque de ahí es donde usted va a sacar las tarjetitas que van a ser las que usted va a trabajar para, pues ir colocando alguna semillita o cualquier objeto sobre las láminas que van a estar enteras. Y bueno, pues la recomendación es recortar las primeras 4, por eso tienen que imprimirse dobles, porque son 8 láminas en total, pueden jugar 8 personas, y con las primeras 4 de ahí vamos a obtener las tarjetas con las que vamos a ir jugando. A mí me pareció muy interesante, mis alumnos han aprendido muchas palabras básicas y entre ellos este material que les estoy proporcionando, que les estoy proponiendo que descarguen. ¿Cómo vamos a descargar este material? Si pues usted dirá es un video. Bueno, lo voy a subir al muro de Facebook. Allí ahí voy a dejar este video. Abajo, regálenme su correo electrónico, sean alumnos, maestros, maestras, padres de familia. Regálenme su correo electrónico abajo, anótenlo, ahí escríbanlo en mi Facebook y yo con gusto voy a mandárselos hasta donde ustedes se encuentren. Este, me hablaba, Me hablaban algunas personas que están en el estado de San Luis Potosí, otras compañeras maestras que están en el estado de Tlaxcala, y también pues a ellos les saludo con mucho afecto, hasta ellos les voy a hacer llegar el material. Entonces no hay impedimento ahora que manejamos la tecnología, no hay barrera que nos detenga, no hay barrera para los maestros, vamos a compartir materiales y yo les quiero obsequiar esta lotería que hicimos en nuestra escuela, que me puse a editarlo y bueno, solamente es cuestión de descargarlo, usted lo imprime, los forra, pues va a darle el tratamiento necesario para que duren un poquito más y lo pueden usar en la escuela, cuando vuelvamos después del confinamiento, en la escuela, en la casa, bueno, pues en la mesa, ¿no? Es un juego de mesa. Muchas gracias, agradezco
a ustedes que visitan mi canal, que se suscriben a mi canal, regálenme un like y yo sigo a sus órdenes. Comento que subiré videos también en donde hablaremos del derecho de los alumnos, el derecho de los padres, el derecho de los maestros en el ámbito laboral y pues en el ejercicio de nuestros derechos fundamentales como padres de familia, como alumnos y como docentes. Muy pronto estoy editando ya algunos materiales que yo espero que les sean de utilidad. Gracias.